Solamente hacen masajes, no hacen otra cosa. Fisioterapia, una carrera de 5 años, pero si hay una de 3, no entiendo cuál es la diferencia. Esos masajes solamente me relajan, no me ayudan a prevenir nada. Este programa llega auspiciado por Farmasur. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? El día de hoy comenzamos con este gama de entrevistas y talleres que se van a ir desarrollando en este canal de Hablemos de Fisioterapia. Y en este primer capítulo o versión de este canal vamos a tener la entrevista con la licenciada Rosmi Gagliuffi, que nos ha tenido la gentileza de aceptar la invitación y poder compartir con nosotros un poco de lo que se está haciendo por la fisioterapia y cómo se está dando a conocer la fisioterapia a nivel de Perú. En esta oportunidad vamos a hablar con Rosmi. Rosmi, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, José, y muchas felicidades por el canal. Creo que era momento de que alguien se animara a crear un espacio de este tipo, ¿no? Que pudiera brindar información no solamente a la comunidad fisioterapéutica, sino también a los pacientes y al público en general, ¿no? Que quiere saber un poco y de repente aclarar dudas también con respecto a la fisioterapia. Así que felicidades y gracias por la invitación. La licenciada Rosmi es egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es directora de la carrera de Terapia Física en la Universidad Norbert Wiener y además también es la presidenta de la Asociación de Fisioterapia a nivel de Perú. Rosmi, cuéntanos un poco más sobre ti, por favor, y de repente si has cometido algún error al momento de presentarte, nos puedas sacar de esa duda, por favor. Sí, bueno, efectivamente, como mencionaste, yo en este momento soy la presidenta de la Asociación Peruana de Fisioterapia, ASPEFisio, que representa a la World Physiotherapy, que es la entidad, digamos, que rige o que se encarga de regular la fisioterapia a nivel mundial y que da como que los lineamientos que nosotros debemos cumplir para ejercer o practicar una fisioterapia de calidad, ¿no? Y adicional a eso, yo soy directora de la Universidad Norbert Wiener, como mencionaste, y también trabajo en el Club Sporting Cristal como fisioterapeuta deportivo. Entonces estoy como que en el área administrativa, pero en el área educativa y en el área asistencial, ¿no? Entonces estoy ejerciendo por los tres lados. Cuéntanos, Consema, ¿cómo nació tu historia dentro de la carrera de terapia física? Antes de entrar un poco al área donde ya te estás desarrollando, ¿cómo comenzaste? ¿Dónde? ¿Cómo llegaste a ser formada en toda esta carrera? Bueno, inicio mi internado y una de mis rotaciones fue con niños en el Hogar Clínica San Juan de Dios. Entonces, yo en esta rotación, le pedía a los profesores que por favor me dejaran hacer doble turno porque quería hacer más prácticas. Entonces, me quedaba prácticamente mañana y tarde. Yo vivía en Chosica. Estaba como que más o menos equidistante, pero no tan cerca. Era una de las razones por la cual yo había escogido la carrera, ¿no? Y justo fue por una visita al Hogar Clínica San Juan de Dios, ¿no? En la que yo decido estudiar fisioterapia. Entonces, y comencé reemplazando a los licenciados, ¿no? Que salían de vacaciones. Entonces, y digamos que ese fue mi primer trabajo, ¿no? Y a la par, bueno, cuando egresé, continué en la Clínica San Juan de Dios y además ingresé a trabajar a la Clínica Ricardo Palma y ahí sí veía como que misceláneas, pero era más musculoesquelético, o sea, temas de dolor, ¿no? Claro. Fracturas, operaciones y a veces íbamos a hospitalización a ver un poco de cardiorrespiratorio, los pacientes en UCI, ¿no? Pero así inició. Y creo que, bueno, he tenido el privilegio, y lo voy a decir así, de poder, formarme y trabajar en todas las áreas de la fisioterapia, porque he hecho quemados, he hecho pediatría, he hecho formaciones en neurológico, uroginecológico, la parte de ergonomía, deportes, todo lo que es dermatofuncional. Entonces, y todas las demás ramas. Has abarcado varias zonas, claro. Porque es que me gustaba todo. Entonces, era muy difícil escoger en qué quería especializarme. Entonces, hacía cursos de todos. Es más, tengo formaciones en NDT, o sea, si me preguntas cuáles, tengo, creo que en todos los cursos habidos y por haber.
hasta que, bueno, llegué a la parte de deporte ya, digamos, de una manera más centrada, y me gustaba el ritmo de trabajo, o me gusta el ritmo de trabajo, porque es mucho de tiempos, ¿no? Todo tiene que estar para ayer. Entonces, la adrenalina que se vive es la que me llamaba más, a diferencia, por ejemplo, de pacientes que son crónicos, ¿no? Claro. Y que tienen un proceso de estacionario, ¿no? Y que hay algunos con temas ya de mantenimiento y que es un poco más lento. Entonces, este ritmo me gusta, ¿no? Entonces, así que por eso estoy ahora en el área deportiva. ¿Y cómo así nace el interés por la parte dirigencial? O sea, ahorita estás, si bien en la parte asistencial y deportiva, pero también estás en la parte dirigencial tanto en la universidad como en la asociación. Ahí viene otra de las cosas. Entonces, cuando yo iba a escoger en la universidad lo que yo quería estudiar, pues como todo chico de secundaria iba viendo qué cosas iba a estudiar. Entonces hacía mis test de orientación vocacional, y dentro de esos test me salió, bueno, uno profesional de la salud, otro me salió ser religiosa, no se rían, por favor. ¿Ya? Y bueno, y estaba dentro también de mis opciones, y otra era ser abogada, ¿no? O sea, dentro de eso. Pero me gustaban otras cosas también, como ciencias de la comunicación, me gustaban pocos sistemas, y es más, yo, a pesar de lo que me salía ahí, yo había decidido estudiar ingeniería de sistemas al inicio. Entonces, comencé a hacer cosas, digamos, de las cosas que me gustaban. Entonces, tanto es así que cuando yo decido estudiar fisioterapia, y digamos, tenía una lista que había hecho en general en mi vida de cosas que yo quería hacer. Entonces, en esta lista incluía las cosas de la carrera. Una de ellas era, bueno, graduarme, ¿no es cierto?, hacer maestría, ¿no?, hacer formaciones, claro. Y la otra era ser docente, que fue lo primero que hice. Lo otro era llegar a ser directivo de la carrera, ¿no? Involucrarme más en el tema de las mallas curriculares, de la gestión de la carrera, para ver cómo es que podía crecer, ¿no? Entonces, estaba dentro de las cosas que yo quería lograr, porque creo que hay diferentes formas de ir haciendo crecer la carrera, la fisioterapia, y cambiando un poco, y la forma en la que uno puede influenciar de repente de una mayor manera, y tener un poco el control de a qué niveles de calidad y de mejora quieres llegar, es desde la parte administrativa, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy importante, poder tener una muy buena formación profesional, y eso es una de las cosas que siempre hemos tenido que reconocer dentro de la dirigencia que has tenido, tanto. Gracias. Yo te he venido siguiendo, pues, UPN y Arawinner, ¿no? Y hemos podido conocer un poco ese trabajo ahí. Cuéntanos, Rosmi, ¿cómo va el tema de la especialización dentro del área deportiva? ¿Cómo has visto que se ha desarrollado? Porque en Perú es una de las especializaciones relativamente nuevas, viene desde hace unos 10, 15 años atrás, de repente con algunos colegas, pero a nivel mundial es mucho más reconocida. Bueno, en Perú, como tal, especialistas no tenemos. Entonces, los que nos dedicamos a la parte de fisioterapia deportiva, digamos, es porque hemos llevado formaciones diferentes, ¿no? Entonces, si es que uno quiere hacer como tal la especialidad en este momento, tendría que salir. Villarreal abrió un tiempo una especialidad, ¿no? Hizo digamos, un intento de llevarla, pero al final no terminaron, ¿no?, las promociones. Hay planes, sé que de algunas universidades, de querer abrir la especialización, pero todavía está, digamos, en proyecto, ¿no? Pero en este momento, para la fisioterapia deportiva, pues uno tiene que hacer formaciones, ya sea en temas de evaluación como el FMS, ¿no? Entonces, o en temas ya de abordajes, más evaluación como EXOS, o temas de aplicaciones específicas de vendajes, de agentes, otras herramientas, ¿no? Entonces, de temas de ejercicios, o que impliquen tema de trabajo funcional. Entonces, pero ya tienes que hacer esas certificaciones,
Y bueno, y si me preguntas, no lo sé, yo creo que una especialización quedaría, es más corta para todo lo que para todo lo que uno hace, claro. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, pero sí sería importante, y con esto no quiero desmerecer que hay una especialidad, sino todo lo contrario, o sea, sí sería importante de que se pudiera abrir una especialidad, ¿no? Muy bien, y dentro de todo esto hemos ido hablando de la fisioterapia, cómo te has ido encaminando dentro de esta parte de la vida informativa y cómo te has ido desarrollando y especializando, pero en líneas generales, ¿qué es la fisioterapia? ¿Cómo lo entendemos desde la parte ya dirigencial, como tú eres la presidenta de la Asociación Peruana de Fisioterapia? ¿Cómo lo estamos encaminando? ¿Qué es fisioterapia? Bueno, la fisioterapia es la carrera que tiene como fundamento, como origen, como centro el movimiento. Y eso, bueno, para los que no lo saben, ¿no? Las personas que no están formadas en esto, entonces nosotros literal trabajamos con todo lo que se mueve dentro de nuestro cuerpo, literal con todo, y eso incluye vísceras, órganos, temas incluso visuales, temas, ¿no? Musculoesqueléticos y articulares, ni qué decir, ¿no? Entonces, la parte cardiovascular, pulmonar, hígado, o sea, todo. Entonces, y somos por eso los expertos en el temas de movimiento. Entonces, y para esto nosotros empleamos diferentes técnicas, ¿no? Pero bueno, primero hacemos una evaluación fisioterapéutica, luego empleamos técnicas manuales, herramientas como tal, que pueden ser agentes físicos u de otro tipo para desarrollar más la parte de ejercicios, ¿no? Entonces, y la fisioterapia ha evolucionado mucho, no solo en Perú, ¿no? Entonces, si remontamos, es más, a la época en que nosotros estudiábamos, que bueno, no es tanto tampoco, ¿no? Cosas le aplicaba, era mejor, ¿no? Entonces ahora esto ha dado un giro, ¿no? Muy grande, y ahora, bueno, no solo con la parte de ejercicios, que es más, que supuestamente esa era nuestra base, nuestro fundamento, sin embargo, era muy escueta la formación que teníamos en la universidad, ¿no? Tanto es así que ejercicios terapéuticos se basaba pues en algunas posturas, ¿no? Curiosamente, y otras eran ejercicios simples. ¿No? Y de fácil ejecución, pero no había, por ejemplo, un tema de cómo era el manejo de cargas, cómo era la periodización de los ejercicios, ¿no? Claro, la frecuencia, intensidad, claro, ¿no? La duración. Entonces, ¿no? Y cuánto duraba un programa, cómo es que yo iba a elaborar esto. Entonces, a lo máximo decían, ¿no? Haga 10 repeticiones, 3 series, ¿no? Entonces, y después no había más. Y es más, hasta hace algunos años atrás esto ha continuado, ¿no? Y solamente cuando ya tú salías de la universidad y llevabas cursos que sean específicos de esta formación, podías entender cómo es que se daba este proceso, porque si no, es más, yo creo que muchos todavía siguen en esa forma, ¿no? de realizar la fisioterapia, ¿no? Y adicional a esto ingresó la terapia manual ortopédica, ¿no? Que ya es también otra herramienta que ha pues transformado mucho la visión de muchos fisioterapeutas, ¿no? Y que ha hecho que pues el movimiento básicamente ahora sí sea el centro, que hay un análisis no solo ya de movimientos globales, sino específicos de las articulaciones, de las estructuras, ¿no? Es más, te habla de control de movimiento. Y esto sumada a la parte de ejercicios, pues está trayendo, digamos, mejores resultados para los pacientes, hace que no tengan pues una permanencia tan larga dentro de sus tratamientos, así que ahora llegan pacientes de lumbalgia crónica que tenían, no sé, años con la dolencia, y en 3 sesiones dicen, ay, ya no me duele nada, ¿no? Entonces, claro. y ahora, y esto se está viendo reflejada en las mallas curriculares, ¿no? Entonces, y ha habido un cambio, yo creo que esto ha sido más o menos desde el año 2005, 2006, ¿no? En la cual ha ido ingresando en esa época la terapia manual, y después de eso ha ido ingresando ya el tema de los ejercicios como tal, con periodización, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y eso es un poco de una anécdota que podemos aumentar ahí dentro de la historia de nosotros como terapeutas, es que y estos compañeros de la universidad lo podrían evidenciar. ¿Qué es terapia manual? En el año 2004, prácticas en un hospital X con un profesor X. Terapia manual, viene paciente con lesión de mano. Muy bien, chicos, háganle terapia manual porque es de mano.
¿no? Entonces, o sea, se entendía que era terapia manual, ¿no? Y en ese momento recién estábamos conociendo la terapia manual nosotros con este colega que está en Estados Unidos, que era John Castro, ¿no? Claro. John Castro, que fue el que introdujo esta herramienta o estos conceptos de terapia manual que nos han ayudado mucho. Pero bien, Rosmi, cuéntanos, ¿cómo está percibida el área de la fisioterapia? Primero comencemos a nivel global, a nivel general. ¿Cómo es percibida la fisioterapia a nivel mundial? Bueno, creo que va a haber variantes en diferentes países. Bueno, y justo hace algunos días hablaba en una entrevista con un compañero que es abogado, y él me preguntaba sobre los mitos en la fisioterapia, ¿no? Y cómo nos perciben generalmente la población en general como masajistas, ¿no? Y creo que eso es un común denominador universal, ¿no? Entonces, solo en algunos países, digamos, no sé, como Noruega, Suecia, Australia, que tienen ya otro tipo, digamos, de percepción, va variando un poco el concepto y ya saben lo que es un fisioterapeuta, ¿no? Pero en la mayor parte del planeta es la percepción que se da, ¿no? Y es por un tema de falta de educación, de conocimiento, y creo que en parte es responsabilidad nuestra, ¿no? Porque no estamos dando a conocer lo que hacemos ni lo que somos, y esto debería comenzar con nuestros alumnos y con las personas con las que trabajamos, ¿no? Porque en el hospital generalmente el nutricionista, el médico mismo, que es quien hace más las normativas a veces a nivel del sector público para que se den, digamos, los temas de salud, no sabe lo que hacen los fisioterapeutas y los otros profesionales de la salud, ¿no? Justo ahí iba el tema de la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo es percibida la terapia aquí en Perú? O sea, si bien nos hablas que a nivel mundial es percibida de manera, ¿no? Como masajistas, de repente, en Perú, ¿cómo estamos? Bueno. ¿Cuál ha sido una encuesta así general? ¿Cómo nos perciben? Bueno, la población nos percibe como masajistas, y a veces, nos confunden con carreras técnicas, ¿no? Entonces, porque no saben que nosotros estudiamos 5 años, ¿no? Y bueno, nuestra denominación actual como tecnólogos médicos tampoco ayuda mucho, ¿no? Porque hace como que se presta a la confusión, ¿no? Entonces, pues sí, nos perciben como eso, y lo que creen es que nosotros, como de repente creen también de muchos profesionales, es que hacemos lo que dice el médico, ¿no? Y eso no es correcto. Nosotros tenemos, una autonomía de decidir sobre nuestros tratamientos previa evaluación, ¿no? que realizamos, y bueno, pero lastimosamente falta esa educación en la población. Claro. Y es más, en muchos de los colegas, ¿no? Porque hay, digamos, temáticas de que, por ejemplo, yo no puedo evaluar hasta que no venga con una evaluación del médico, ¿no? Y entonces... Sí, ese es un gran problema que se tiene y que se tiene que ir cambiando, incluido, muchos años, y contigo sabemos que yo he enseñado el curso de evaluación y diagnóstico, y los mismos alumnos no entendían por qué nosotros teníamos que evaluar, ¿no? O sea, ellos pensaban que solamente iban a hacer las técnicas o a hacer la aplicación de un agente o a mover a un paciente, y no evaluar el por qué estás moviéndolo, ¿no? Claro. Yo creo que ese es... Y ahí creo que es importante recalcar algo, ¿no? Nosotros, cuando llevamos la formación en la universidad, llevamos los famosos cursos generales, y que pensamos que son cursos relleno, ¿no? Y que son cursos que no me sirven porque son iniciales, pero estos son la base. Y es más, si nos ponemos a pensar en el tema de evaluación y de los diagnósticos, y de donde yo voy a decidir en la parte de diagnóstico diferencial si esto me corresponde tratarlo a mí o le corresponde a tal profesional o al médico en tal área, pues tengo que saber fisiología, tengo que saber fisiopato, tengo que saber exactamente anatomía. Entonces, si yo no tengo esos conocimientos, ¿no?, bien fundamentados, ¿no? Claro. Y tengo, digamos, la capacidad de discernir y de saber, oye, esto es una estructura normal, o esto es una condición normal, o esto es una condición que tiene una disfunción, una patología, y ya no me corresponde. Entonces yo no voy a poder tener la certeza si lo que estoy haciendo está bien
o no. Claro, eso es una cuestión que no sabemos hacer el diagnóstico diferencial y saber en qué momento no podemos actuar, ¿no? Y eso es un poquito también de la capacidad profesional que tenemos que desarrollar en cada uno de nosotros. Pero cuéntame, ¿cuáles son, por ya dentro de la parte dirigencial, en este caso como presidenta de la asociación, cuáles son las iniciativas que se están dando dentro de Perú principalmente para dar a conocer a la carrera? ¿Qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que nos falta hacer principalmente? Bueno, ahorita, digamos, en estos, sobre todo últimos 5 años, yo creo que la carrera ha dado un despegue bastante importante y dentro de esto ha influenciado mucho el tema de la pandemia, ¿no? Por el tema del COVID. Entonces, ha resaltado bastante el trabajo del fisioterapeuta, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Con los pacientes que han tenido los problemas respiratorios, y se ha visto la necesidad y se ha visto además la importancia, ¿no? Y de darles el lugar con respecto al tema de sus evaluaciones, sus tratamientos, ¿no? Y creo que esto ha sido en favor para toda la comunidad, atiendas o no la parte cardiorrespiratoria. O sea, en pocas palabras, hemos tenido que esperar una pandemia para darnos a conocer. Sí, hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Pero entonces, bueno, eso ha fomentado, digamos, que haya más puestos de trabajo, de que se abran también o se perciba más interés en otras áreas que no se daba, por ejemplo, la parte de suelo pélvico, ¿no? La parte de ATM, ¿no? Para las personas que tienen problemas como bruxismo, problemas de mordida, ¿no? Entonces, y cosas que no se veían antes, ¿no? Entonces, bueno, desde, digamos, la asociación como tal, se ha venido trabajando en la visibilización, se han estado dando charlas, por ejemplo, con respecto a las diferentes patologías, disfunciones. Es más, se ha estado trabajando con otras entidades de otros grupos profesionales también para dar a conocer, ¿no? La carrera y un poco lo que hacemos, buscar un trabajo en conjunto, también con entidades del Estado, viendo, por ejemplo, el tema de ergonomía, ¿no? Para que ellos sepan que nosotros también intervenimos en eso, ¿no? Y pues estamos con el tema del proyecto de ley también, ¿no? Para la creación del Colegio de Fisioterapeutas, porque creemos que es necesario que se reconozca a nuestra carrera con el nombre correcto, ¿no? Que es fisioterapia o terapia física, ¿no? Porque al estar ahorita bajo otra denominación, lo que hace es invisibilizar lo que tenemos, porque tenemos 6 carreras dentro de una, ¿no? Que es algo raro. Entonces, y ninguna puede crecer tanto porque están bajo una denominación que las invisibiliza, ¿no? Entonces, ¿cuántos terapeutas del lenguaje se necesitan en la población exactamente? Porque, digamos, no podríamos ver los déficits porque está como tecnólogo médico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las importancias? Entonces, creo que la aprobación, si es que se da, y espero que sea así, del proyecto de ley, va a ayudar a que esto sea de repente una revolución para la fisioterapia, permitiendo la visibilización, permitiendo por lo tanto que se respeten las competencias que nosotros tenemos y que están normadas, es más, dentro de la OIT, dentro de la OMS, y que indican ya nuestras funciones. A veces se habla del tema de intrusismo y de que nosotros queremos abarcar otras competencias que no nos corresponden, pero esto está muy claro y está ya determinado. Somos casi el único país dentro de Sudamérica que todavía no tenemos un colegio y un reconocimiento como profesionales de terapia física. Sí, somos el único. Entonces, y esto ha sido visible en la World Physiotherapy, ¿no? La cual es más, ha venido a Perú, se ha reunido, es más, con representantes del Congreso, ¿no? Para explicar cuál es la necesidad de que se apruebe este proyecto de ley y de que se dé la creación del colegio profesional, ¿no? Entonces, yo creo que ese va a ser un hito importante para que la carrera dé un despegue mucho mayor y que se ayude a través de esto también a cubrir las necesidades de la población, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, como se llama ahorita, dentro de las acciones que se están dando es las charlas, la difusión a nivel de instituciones y el tema del proyecto de ley, ¿no? Que nos va a ayudar mucho a todos. Yo creo que el tema de la difusión
es muy importante, y eso justo comenzamos con esta parte de que la percepción de la población es de tenernos a nosotros como una carrera técnica o como masajistas y no como los profesionales del movimiento que lo que somos nosotros, ¿no? Y eso es importante que lo podamos dar a conocer. Y en base a esto, Rosmi, ¿qué es lo que se le podría decir a un adolescente, a uno que recién está terminando el colegio, que desee estudiar fisioterapia, ¿no? Y esto, ¿cómo lo podríamos incentivar? ¿O cuáles serían los problemas o las restricciones que tendrían que impedirían que ellos se desarrollen como profesionales de fisioterapia? Bueno, la verdad que primero animarlos a estudiar esta carrera, y justo mi mamá hace muchos años cuando yo elegí la carrera me preguntaba por qué no estudiar medicina en vez de fisioterapia, ¿no? Porque ella decía, mejor sé médico. Entonces, ¿cuál es la satisfacción que tenemos nosotros como fisioterapeutas? Digamos, hay muchas carreras que generalmente lo que hacen, en el caso, por ejemplo, de medicina, yo le explicaba a mi mamá, ¿no? Yo no quiero medicina porque yo voy a ver al paciente una vez, ¿no? Porque está enfermo, o de repente lo veré en un periodo corto y después ya no lo veo hasta que regresa a mi consulta. En el caso de la fisioterapia, generalmente nosotros hacemos un seguimiento, un acompañamiento al paciente, estamos en toda la etapa en la cual va a, digamos, salir de su disfunción, de su dolencia, ¿no? de la patología que tenga, ¿no? Y lo vamos a ayudar a superar las limitaciones que tiene con respecto al movimiento, y eso pues es la satisfacción más grande que tenemos, ¿no? Entonces, desde ver, por ejemplo, y para los que no saben, la fisioterapia abarca todas las etapas de la vida, desde el neonato, ¿no? Las gestantes, de que están los bebés dentro de las mamás, ¿no? Hasta a los ancianos, ¿no? Y entonces, desde el hecho, por ejemplo, de abordar a un niño prematuro en una incubadora que tiene dificultades para respirar, ¿no? Que tiene problemas de sensibilidad, dificultades para poder succionar, alimentarse, ¿no? Y ayudarlo a salir de eso, ¿no? Y verlo luego, y te lo digo porque a mí me ha tocado, ¿no? O sea, de ver a un niño prematuro de 6 meses y medio salir de la incubadora y verlo luego ya a los 11 años porque tenía problemas posturales, o sea, ¿no? O sea, ver primero que salga de ese lugar y que pueda alimentarse solo, estar con su mamá, y luego ya verlo más grande y logrado en el colegio, ¿no? Con tantas cosas. Entonces es algo pues que nadie te lo quita, ¿no? Y en el caso de, digamos, de los deportistas también, ¿no? Ver cómo tienen sus dificultades y luego ganan campeonatos porque superan las lesiones, ¿no? Igual las personas que tienen discapacidad y luego se vuelven funcionales en sus trabajos y pueden realizar sus actividades, y así, bueno, podrían nombrar en todas las áreas, ¿no? Entonces, eso te llena. Y creo que es algo en lo cual nosotros somos muy privilegiados, que podemos acompañar y ver cómo es que nuestro paciente logra sus objetivos, ¿no? En eso. Y con respecto a las dificultades que va a presentar, bueno, creo que como en toda carrera hay muchas, y en el Perú pues va a ser un poco el tema del no reconocimiento de muchas de nuestras competencias en este momento, ¿no? Para lo cual estamos trabajando, para lo cual es necesario el Colegio Profesional de Fisioterapia. Y bueno, y a pesar de eso, pues va a tocar trabajar, o toca seguir trabajando para que la carrera sea más visible, se reconozcan con normativa ya ciertas de nuestras funciones, nuestra inclusión en diferentes niveles de atención en salud, ¿no? Y eso también va a influenciar mucho en el tema, tanto el reconocimiento salarial y dentro del reconocimiento económico, porque es el salario de lo que muchos de los chicos que van a pretender estudiar la carrera de terapia física van a ver esa parte también, ¿no? Si bien la parte emotiva, la parte de satisfacción va a ser muy importante, pero la parte salarial también es una de las cuestiones que van a hacer que uno se interese de cierta manera un poco más con esta carrera, ¿no? Esta profesión. Sí, y bueno, para animarlos, a este momento hay un fisioterapeuta por cada 10,000 personas.
¿no? En el Perú. Entonces necesitamos fisios. Hay trabajo para todos, entonces yo creo que, bueno, si uno se esfuerza por aprender más cosas, mejorar, va a poder también de repente elevar sus expectativas salariales, ¿no? Entonces, bueno, ahora es más, el sistema público también tiene un tema de ciertos niveles de categorización en los cuales uno puede ir escalando en el tema salarial, ¿no? Bueno, el tema de pacientes particulares también es otra de las cosas, ¿no? Y bueno, nosotros podemos tener un centro, un consultorio, ¿no? En lo cual también nos permite de repente tener otros ingresos, ¿no? Y bueno, y para los que no les gusta el tema de repente asistencial, pueden trabajar también la parte de investigación, ¿no? Entonces ahora hay tantas cosas, Claro. hacer docencia, ¿no? Entonces hay muchos rubros en los cuales podemos desempeñarnos dentro de la fisioterapia. Perfecto, y Rosby. Sí, es muy importante esos temas para poder incentivar que muchos jóvenes deseen estudiar la carrera de terapia física y puedan seguir en esta carrera muy satisfactoria, de verdad que en forma personal lo puedo decir, pero esa parte de que mencionas, ¿no? Un fisioterapeuta cada 10.000 personas es una estadística un poco todavía pobre, ¿no? Porque somos un montón de peruanos y que necesitan este tema de fisioterapia y hace, ¿no?, unos 15 años atrás en un congreso, no me acuerdo dónde, conversaba con un brasileño y en comparación de sus profesionales de allá de Brasil, ni siquiera de todo Brasil, sino simplemente de Sao Paulo, de Río, tenían 3 veces más o 4 veces más fisioterapeutas que nosotros en todo el Perú. Claro. Y era una cuestión que era muy desigual, ¿no? En el tema del desarrollo de la carrera y que todavía aquí no está despegando. Sí, y bueno, ahora hay muchas universidades que han abierto la carrera, ¿no? Y eso está bueno, Ujú. pero ahí hay algo que tenemos y por eso es que es importante que haya una entidad que fiscalice y regule, ¿no? El La tema calidad. de la calidad y los contenidos que tienen las mallas curriculares, ¿no? Entonces, porque primero ya la fisioterapia, como les decía, ha dado un vuelco inmenso, o sea, y no podemos seguir con mallas de hace 10 años, ¿no? O con contenidos de hace 10 años. Entonces, ahora, nomás para agregar, ¿no?, hay fisioterapia en el cambio de sexo, en la parte urogenital, ¿no?, que era algo que no se veía hace 2 años atrás. Entonces, son cosas que van cambiando y en el tema de la salud es pues un cambio constante, ¿no? Y lo otro es que es importante, como te decía, que hay una entidad que regule, porque hay instituciones, y eso sí se los digo a los que estén interesados en estudiar la carrera, pónganse a revisar cuáles son los contenidos de las mallas de las universidades, porque lastimosamente supongo que hay intereses políticos y personales de repente, hay algunas mallas que están colocando cursos generales para forzar compatibilidades, ¿sí? Entonces, y que están no siendo de repente las idóneas para temas de formación del futuro fisioterapeuta, ¿no? Y que va a salir con mucho contenido general de cosas para 6 carreras, pero no va a salir con el contenido necesario para ser un fisioterapeuta. Entonces es necesario el tema, como tú dices, de la fiscalización de la calidad y una entidad que pueda regir como único, ¿no?, y regular toda esta información. Y Rosmy, cuéntanos, en el tema de cómo está el tema de la asociación y el tema a nivel dirigencial con el tema de esto del proyecto, cuéntanos. Bueno, ahora ¿Cómo vamos? Esto es un proyecto que, o mejor dicho, una lucha que viene ya hace aproximadamente 10 años, ¿no? En la cual ha habido, bueno, muchas trabas, sé que hay intereses de diferente índole, pero bueno, el proyecto fue, digamos, sometido a votación, ¿no?, para pasar al pleno. Ya fue aprobado para pasar al pleno. Entonces, en este momento estamos a la espera de que se programe, ¿no?, este dictamen para votación en el pleno. Y ahí hacer un llamado a nuestros padres de la patria, nuestros queridos congresistas, ¿no?, su apoyo, porque esto es algo necesario para la población, ¿no?
Entonces, una vez que se dé la votación, bueno, ahorita estamos en el tema del trabajo, de las visitas a los congresistas, visitas a las bancadas, ¿no? Para explicarles de repente o resolver las dudas que tengan con respecto al proyecto, explicarles por qué la necesidad de la aprobación de este colegio profesional, ¿no? Y cuán importante es la fisioterapia para la población. Y eso es importantísimo, ¿no? La fisioterapia, como dices, es la carrera que se encarga del movimiento y la carrera que netamente está desarrollando, y lo hemos visto en la pandemia, de verdad ha sido un auge muy fuerte. Muchas universidades que no tenían esta carrera y ya la tienen actualmente, sí, y siguen desarrollando y siguen formando más fisioterapeutas. Sí, y hay algo que creo que es importante mencionar, que no solo abarca el tema de la atención, sino el tema de la prevención. ¿No? Y si estuviéramos, y es más, por normativa, en el primer nivel de atención podríamos hacer muchas cosas. Claro, todo, ¿no?, lo que es preventivo promocional, que es la atención primaria. Y ahorrar un montón de dinero al tema de salud, ¿no? El presupuesto de salud sería menor, porque no tendríamos tantas patologías, ¿no? Y el tema sobre todo de las que ya están instauradas, el tema de las patologías crónicas o las disfunciones crónicas, como el tema de hipertensión, osteoporosis, artrosis, incluso el asma, la fibrosis, ¿no? Y podríamos trabajar con todas estas poblaciones, disminuyendo las crisis, disminuyendo las complicaciones, es más, los temas de postración, ¿no? Evitando los temas de discapacidad, ¿no? Y es más, porque no se nos incluye en la elaboración de las políticas públicas, tenemos un gran porcentaje de presupuesto que se da para temas de discapacidad que no se utilizan porque no saben cómo hacerlo. Y entonces los especialistas, digamos, en ese tema somos nosotros. Entonces creo que podríamos contribuir mucho al tema de la elaboración de normativas, de leyes y de proyectos que ayuden a invertir o utilizar de una mejor manera esos presupuestos. Muy bien. Rosmi, como parte ya final de esta entrevista, un mensaje que quieras dejar general a toda la población en relación a la carrera, ¿no? Cuéntanos. Bueno, que primero no tengan miedo en acudir a un fisioterapeuta, ¿no? Y que busquen a un profesional que haya estudiado en una universidad. Pregúntenle, ¿no? ¿Dónde estudió? ¿Cuánto tiempo estudió? Debe estar, es más, seguramente colegiado, registrado, ¿no? Y adicional a esto, no esperen tener alguna dolencia para acudir. Así como ustedes van al odontólogo para hacer sus temas de profilaxis, tienen que ir al fisioterapeuta también para hacer sus temas de profilaxis, ¿no? Para que no tengan dolor, para que no tengan temas, complicaciones con sus posturas, ¿no? Sobre todo los que hacen actividades repetitivas, los que practican ejercicios, si quieren consejos también sobre actividad física también, y como les mencioné, ¿no? En todas las áreas, en todos los rubros de la medicina está la fisioterapia. Si tienen enfermedades crónicas también. Entonces ustedes consideren al fisio su mejor amigo, acudan a los diferentes centros que ustedes conozcan y siempre pidan que el fisioterapeuta sea el que los evalúe y que ellos sean los que les indiquen el tratamiento fisioterapéutico. Muy bien, Rosmi, muchas gracias por haber participado en esta primera entrevista de este canal, y cuéntanos cómo te podemos contactar, o la Asociación Peruana, cómo podríamos que la población pueda pedir información, cómo pueden contactar en tema de pedir información sobre algún tema de terapia física o alguna información sobre esta carrera que podrían ayudar a que muchos se puedan inscribir en las universidades. Sí, bueno, si desean contactar a la Asociación Peruana de Fisioterapia, ASPEFisio, pueden buscarnos tanto en Facebook como en Instagram como ASPEFisio Perú. Y bueno, si quieren contactarme en las redes sociales, estoy como Rosmi Gagliuffi, ¿no? Entonces me pueden buscar. Y si ustedes, bueno, también desean acceder a temas de repente de la universidad,
pueden acercarse ahí a Golcherry, a la Universidad Norbert Wiener, ¿no? Para preguntar por la carrera de terapia física y rehabilitación, y gustosamente les explicaremos, ¿no?, todo lo que conlleva el proceso para la admisión. Muy bien, Rosmi, muchísimas gracias. Gracias por habernos prestado la atención a todo el público que está escuchando esta entrevista. Y como dice Rosmi, pidan información a la Asociación Peruana y pidan información dentro de las universidades, que muchas de las escuelas van a otorgar la información adecuada y poder incentivar a que muchos jóvenes puedan decidir a llevar esta carrera, que es muy apasionante, muy interesante y de verdad que trae mucha satisfacción, como lo hemos mencionado en esta entrevista. Muchas gracias con todos por habernos estado acompañando y hasta el próximo capítulo. Gracias, José. Gracias. Gracias.